¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Ahora nos encontramos una vez más en un capítulo de Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Y vamos a hablar de una virtud un poco difícil, por decirlo así, porque es inexistente ya, ¿no? Es lo que se dice. Sí, es lo que se dice, porque lo vemos muchas veces como debilidad. Claro. Muchas personas lo ven y quieren aprovecharse precisamente de esta virtud. E incluso hay personas que consideran que no es una virtud como tal. Esperamos a ver que al final de este capítulo podamos discernir mejor, obviamente a través de la palabra de Dios, y salir con claridad acerca de esta virtud que hablaremos el día de hoy. Y la virtud es la inocencia. Hablar sobre la inocencia en la adultez es complicado. Y suena extraño, ¿no? Sí, es como que, a ver, y confundimos la inocencia mucho con el ser ingenuo. Sí. Está un poco fuera de lugar y imposible. La inocencia en este momento es la inocencia perdida. Ajá, es como que como que de qué película están hablando, ¿no? Y se lo atribuimos de hecho a los niños, y lo vamos a ver más adelante, pero es una virtud del ser, el ser inocente. En sí la inocencia no es una debilidad. Si lo vemos como lo tenemos que ver, a ver. Y tampoco no es ignorancia, ¿no? No es carecer de ese entendimiento de las cosas. Yo estaba en una burbuja y no sé cómo es el mundo. No es ignorancia, precisamente. Y tampoco es falta de carácter. Dicen, ay, es que míralo, todo inocente, que cómo se dejó que le hicieran esto. Por ahí siempre metemos la inocencia de esa forma, ¿no? Pero así como vimos en el capítulo anterior sobre la humildad, de que no se trata de aparentar exactamente, sino que hoy vamos a ver que la inocencia no es actuar como niños. Sí, lo que suelen muchas veces decir, ¿no? La inocencia solamente es de los niños, sino precisamente la inocencia es vivir sin culpa, sin malicia, sin engaño, ¿no? Entonces cuando ya le damos como ese marco de inocente, como decía el Señor, el que sea inocente, el que tire la primera piedra, o cuando dicen en los tribunales es inocente hasta que se compruebe lo contrario, estamos hablando de hechos, de culpa, de acciones. Entonces, pero antes de seguir, vamos a darle paso a nuestra oración, que como siempre lo hemos dicho, nada de esto tendría sentido si no lo hacemos siempre orando y encomendándolo a nuestro Padre. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, a encomendar este momento. Que seas tú, Señor, dando esa claridad a nuestra mente para poder entender esta virtud, obviamente, y principalmente a través de tu palabra, Señor. Que este mensaje nos quede claro, que nos llegue a nuestro corazón y que podamos salir de aquí con un conocimiento más, de una virtud más, de esas virtudes que nos acercan más a parecernos a ti, Señor. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es la inocencia? A ver. Aclarémoslo antes de seguir con el tema. ¿Qué es la inocencia y qué hemos encontrado acerca de la inocencia? Justamente en nuestras investigaciones. Primero, de traducción del diccionario dice, es un alma libre de culpa. Eso es lo que dice la inocencia. Entonces, ¿cómo juntamos la inocencia? La inocencia con las virtudes. O sea, la inocencia como virtud es estar libre de culpa, ¿no? Exactamente, como lo dice el diccionario. Pero va añadido el hecho de vivir sin malicia, vivir sin engaño, sin un juicio dañino hacia los demás, ¿no? Ni un prejuicio, que ya tenemos ideas preconcebidas, ¿no? Que los niños, justamente, los vamos a ir enlazando ya, que los niños viven sin malicia, viven sin engaño. Ellos ven una persona, que es lo que está pasando hoy, ¿no? De este tono de color de piel, de que le falta algo aquí. Ellos ven sin juicio. Ven sin culpa, ven nada, ellos quieren divertirse. Ven la vida de color de rosas. Ajá. Qué bonito sería vivir la vida así, de color de rosas. Y eso es lo que nos enseña Dios y quiere para nuestras vidas. Que vivamos una vida libre de engaño, y todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es una virtud?
Porque en realidad esta virtud no se hace, porque cuando decimos ser bondadosos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es porque somos personas que damos caritativos. Claro. O sea, son cosas que se hacen, que ¿no? se Para hacen. poder obtener esa virtud. Pero en sí, la inocencia ¿es o no es? Eres inocente y eres inocente. Eres inocente. Entonces, la virtud en sí, y esto es una quote de citando un texto en nuestras investigaciones, pues que logramos encontrar. Y nos gustó mucho esta parte porque consideramos que trae un poco de luz a este tema. Las virtudes pertenecen al hacer. La inocencia pertenece al ser o al estar. ¿Se tiene o no se tiene? No es una dimensión operativa del hombre. Nosotros no actuamos inocentemente, o sea, no andamos por ahí usualmente, ¿no? Sí es fuente de un modo de actuar, o sea que cuando actuamos de inocencia, nuestros actos se notan inocentes. Actuando bien. Ajá, pero en sí misma no es un hacer. Y esto lo dijo Stanislao Martín Rincón. Le damos los créditos a la persona que ha hecho la frase. Entonces es justamente eso, como parafraseando, una persona es inocente porque fue encontrada libre de culpa. Sí. Por lo tanto, sus actos y sus acciones son consecuentes con lo que es el ser inocente. Entonces, pero la inocencia sí es, sin darle tantas vueltas a todo, desde dónde actuamos. Lo que decimos, acciones inocentes. No solo de cómo actuamos, sino de qué tipo de acciones son las que son. Sí. Vimos también como estuvimos viendo la semana pasada acerca de la humildad, ¿no? Encontramos también que lo podemos relacionar también esta virtud de la inocencia en esos tres aspectos que lo relacionamos la humildad, en el aspecto emocional, en el social y en el moral. Viendo, por ejemplo, estas dimensiones que la inocencia emocional, que es vivir sin rencor ni dobles intenciones. Claro. Que el rencor así, se gana así. Sí. Hay personitas que yo conozco rencorosas y no hablo de ti, hablo de mí. que nos cuesta, ¿no? El hecho de olvidar, el hecho de vivir sin rencor y en esa parte emocional, el vivir sin doble intención. Siempre actuamos de forma egoísta. Siempre quiero algo para mí. El yo. Si puedo sacar algún beneficio es mucho mejor. O sea, sabe más dulce si puedo tener algún beneficio de ese pensamiento que debemos erradicar. Sí. La inocencia social también, que tiene que ver con interactuar sin engaños ni manipulación. Lo que acabamos de decir, ¿no? Que muchas veces, yo le voy a decir esto, a ver qué me dice, o a ver si saco esto de esto, o a ver si me cuenta aquello, porque queremos saber más de lo que deberíamos saber. Entonces, es inocencia social que también la dejamos como por un ladito, porque queremos, simplemente a veces solo queremos saber más, y queremos sacar más información. También está la inocencia moral, como decíamos, ¿no? Que es apartarse del mal, no solo evitarlo. Eso, o sea, ese mal mejor me aparto del todo porque sé que va a ocasionar cosas mucho peores. No es solamente como que, lo evité, lo esquineé, pero me quedo cerquita. No, es alejarme totalmente de ese tipo de males. Justamente. Entonces, si nos fijamos, tanto la inocencia emocional, que es el vivir sin rencor, sin doble intención, la social, que es interactuar sin engaño, sin manipulación, y la moral, que es apartarse del mal y no solo evitarlo, ¿no? Todas vienen y nacen del ver y apartarse. Y el apartarse. Exactamente. Tengamos muy en cuenta estas dos palabras, ver y apartarse, porque la vamos a estar utilizando en lo que queda todavía de episodio, y vamos a ver más acerca de ese tipo de estas dos palabras. Y esto quiere decir que es reconocer peligros, precisamente vemos los peligros y nos alejamos de ellos antes de actuar, antes de ir a
actuar malamente antes de manipular a alguna persona, antes de hacer cualquier cosa, de engañar. De encontrar. Y aquí viene cómo la inocencia se ve en la vida cotidiana, ¿no? O cómo debería de verse, porque aléjese de ese pensamiento de inocencia de simplemente el niño inocente, sino libre de culpa. Regresemos a eso, libre de culpa. Entonces, actuar inocentemente en la vida cotidiana es actuar sin doble intención, que es lo que hemos dicho, donde yo quiero mi tajada siempre en lo que yo haga, ¿verdad? Sí, esa doble intención de voy a hacer esto, pero voy a obtener un beneficio. De hecho, hay un refrán de que el que parte y reparte le queda la mejor parte, porque tú decides cuánto le queda y el gran ya vas haciendo tus cuentas y ya está para mí. También esa falta de inocencia la encontramos en la manipulación, como decía hace un momento. Muchas veces a través de nuestras emociones manipulamos a las demás personas. Y de hecho aquí viene que cualquier psicólogo que nos vea o que usted haya vivido ya esta situación donde la manipulación es la base de una relación tóxica, que eventualmente quizás llegaremos en alguna ocasión a ese tema un poco más profundo, pero eso de querer yo sacar mi beneficio manipulando al otro que haga esto, que deje de hacer, que se aleje de esto, y es todo porque te amo mucho. Y en realidad no, es egoísmo. Es egoísmo, es pensar en ti, no piensa. Amar es pensar en la otra persona. Es también una doble intención de yo quiero que esta persona esté conmigo, pero ¿la amo o es obsesión? Entonces son como todas estas cosas, ¿no? Y otra falta de inocencia es esas culpas ocultas, ¿no? Esas culpas ocultas por esos hechos ocultos que tenemos en nuestra vida. Que andamos cargando. Y son culpas que nos pesan. Son culpas que nos pesan y precisamente hacen que perdamos nuestra inocencia porque nos sentimos culpables de aquello que hemos hecho. Claro. Y está oculto, nadie lo conoce, solamente nosotros lo tenemos aquí en nuestro corazón y obviamente Dios lo va conociendo. Entonces, y esto es bien curioso porque yo me recuerdo en nuestra juventud con mi hermano y mi prima habíamos hecho algo y mi prima no podía con la culpa. Y ella vino y en un almuerzo les dijo, es que hicimos esto, mis papás haciendo todo. Sintió la presión de los dedos. Michelle, y tal, y era como una cosa inocente, ¿no? No era inocente, estábamos haciendo algo mal, pero eso, ¿no? De que al final esos actuares de doble intención, ese actuar de manipulación, no podemos nosotros vivir con ello. Una persona que conlleva esto acarrea una culpa encima mucho, y en esto a veces se nos olvida que también las palabras pasivo-agresivas también nos generan una vida malintencionada, un hablar, ¿no? Que queremos decirle algo pero se lo decimos como con un toquecito de amargo. Sí. No es lo que dices, es el tonito. Es el tonecito. Entonces todas estas cosas son justamente rasgos de falta de inocencia. Pero lo vemos a la medida en la que vamos creciendo como esto es madurez. Yo he madurado y es parte la forma de mí. Cómo debemos actuar. Es la forma de cómo debemos actuar porque soy una persona madura que ya he dejado esa parte de inocente, de esa parte de niño lejos de mí. Yo ya soy un adulto. Es una parte de madurez. Porque lastimosamente, y lo vamos a ver más adelante, lo asimilamos con otra palabra que vamos a ver, la inocencia. Pero en realidad son malicias aprendidas. Y justo me decía mi esposo como que allá en Colombia ahí te decían que había que ser malicioso, que había que... Sí, justamente, o sea, tú vas por la calle y tú detectas el peligro. ¿Por qué? Porque eres malicioso y se ve como bien, ¿no? Tú lo ves en la sociedad, eres muy malicioso en el sentido de estar siempre alerta, atento a las cosas para que el mal que hay en el mundo no te vaya a afectar, esa malicia indígena que llaman allí en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, la llaman así tal cual. No sé, ya me dirán ustedes y tú me corregirás, pero en la frase de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Entonces es como el recoger la malicia durante años, ¿no? Entonces ves un acto y decir, porque ya lo hice yo, porque ya pasé por eso, porque tal, ¿no? Entonces es como que sabes qué es lo que pasa. Entonces
¿qué pasa con la inocencia y los niños? Porque decimos, entonces me está diciendo de que me tengo que dejar de todo como los niños, ¿no? Sí. Y justo, y aquí viene la base de esto, que si vamos a Mateo 18:3. Vamos a leerlo. Y aquí, espero que tengo por aquí. Ya está. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Entonces, este versículo tiene muchas aplicaciones, pero la aplicación que queremos tomar nosotros de esto es que Jesús no era que estaba exaltando la inmadurez del niño, porque para nada dice no ser verdad, sino que más bien es la pureza de intención. Las intenciones que tienen los niños. Que tienen los niños. Y la pureza de corazón de que creen en su padre también. O sea, todo esto que viene con la inocencia, una persona que va y puede abrazar a su padre sin temor, como el hijo pródigo cuando regresó a su padre. Tenía miedo, estoy sucio, pero él lo abrazó. Lo abrazó con todo el amor porque era sangre de su sangre, era su hijo y lo amaba. Claro, y lo había estado esperando. Lo estaba esperando y extrañando. Ajá, entonces es como eso de regresar y actuar y poder conectarse con el Señor en esa inocencia, ¿no? En esa ausencia de cálculo. Sí. En esa ausencia de malicia. Esa ausencia de malicia, precisamente, de estar ahí siempre planeando, ¿no? Porque, como les decía, lo solemos ver como algo positivo, tener malicia, esa malicia indígena, de estar siempre alerta, de estar siempre pendiente de todo, lo vemos como bueno, pero ya también se vuelve malo, porque es cuando perdemos totalmente nuestra inocencia, porque eso que estamos previniendo es algo que se nos va a quedar fácil para poder hacerlo de los demás, para poder dañar a los demás. O más por el lado también de yo sé que esta persona está actuando con malicia porque yo ya lo he hecho. Porque yo lo hago. Entonces sé detectarlo. Y yo me las sé todas y esto ya lo he hecho ya. Ajá, y me la va a hacer a mí porque yo ya se lo hice tal. Entonces, claro, y Dios, más adelante lo vamos a ver también, nos está pidiendo a que entonces caigamos como borregos, vean, directo al matadero. Entonces, en Lucas 18:17 vuelve a decirnos esto. De cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, finalmente, se lo estaba diciendo a los fariseos, se lo estaba diciendo a un montón de adultos, ¿no? Sí. Y le preguntan, ¿y qué? ¿Tengo que meterme el diente de mi madre? ¿Y cómo va a ser eso, no? Entonces, lo que pide es que nazcamos de nuevo. Al final, la inocencia se pierde con los años. Aprendemos cosas, vemos cosas, nos comportamos engañosamente. Se pierde con decisiones malintencionadas. Claro, y las potenciamos con decisiones manipuladoras, ¿no? O sea, no es como que lo hagamos y ya quedó, no. Lo vamos potenciando, encima buscamos siempre más el mal, podemos hacerlo peor aún. Porque ni siquiera lo vemos como maldad, sino que es el hecho de decir, me conviene porque con esto saqué tal cosa, con esto hice eso. Ya lo hice una vez y me salió perfecto. Muy bien, voy a seguirlo haciendo. Y esto también se ve como en los negocios, ¿no? Que hago truquito por aquí, truquito por allá y saco más y vamos perdiendo, claro, porque con los años es lo que consideramos nosotros ser maduros, ser experimentados. Entonces, y aquí llegamos a la palabra de decir, entonces nos están diciendo que seamos ingenuos. Error. La inocencia no es ingenuidad precisamente. Y lo veíamos en Proverbios 14:16, que nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no que vamos a ir a que, yo veo que quizás no está, pero voy a actuar inocentemente. No, es yo actuando hacia otras personas mal lo que no debo de hacer. Si yo veo que alguien me quiere hacer mal, el sabio ve el mal y se aleja, se aparta. Entonces, no participamos no queremos ni caer, ni que alguien de nuestra familia lo vea. Alejarnos. Cuando decimos lo que decíamos al principio, es que este ya hizo tal cosa, entonces sí, yo puedo identificarlo, entonces lo que hago es apartarlo. Y si yo puedo advertir a otra persona, mira, esta persona
yo me he comportado de esta forma, lo he hecho y pareciera que esta persona también va por ese lado, alejarse, ser sabio, no caer ingenuamente, sino decir, esto no es. Pero nos cuesta mucho eso, nos cuesta decir, para prevenir para que otras personas caigan en eso. Uh-huh. Hay algo muy curioso, de recorrido, salgo de mi trabajo y vengo para casa, hay un tramo de la vía en la que está cerrado, que no, el andén para peatones está cerrado para el paso, pero solamente te das cuenta hasta que giras el edificio, y está pasando de que a veces el semáforo me para ahí y van las personas, está cerrado, y se regresan, o sea, básicamente se chocan con las otras personas que van para el mismo camino, en lugar de decirles, no, está cerrado, no, se quedan callados, y pensaba yo, ¿qué les costará decirle, no sigas caminando porque está cerrado la vía? ¿No? Y también, o sea, de hecho el actuar así, de saber que algo está mal y no querer compartirlo, es actuar malintencionadamente. O también porque no se saben las actitudes que vaya a tener otra persona, porque estamos en un entorno precisamente en el que la inocencia se ha perdido, esa dulzura, tratar bien a las personas se ha perdido. No sabes si tú le dices, oye, no pases porque está cerrado. A lo mejor otra persona te va a responder, ¿y a ti qué más te da si yo sigo caminando? Déjame caminar, que ya me estrellaré yo contra el muro. Claro, pero justamente el versículo dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, quieren ir. Entonces vamos a tener que actuar inocentemente y compartirlo con otro y decirle, no seas ingenuo, ¿no? No seas ingenuo. O sea, actuar con inocencia no es dejar que las cosas malas pasen, sino ver con sabiduría. Pero Correcto. tu accionar tiene que ser un accionar bien intencionado, con pureza. Y ser inocente no es caer siempre, sino es elegir apartarse, lo que decimos, ¿no? Que yo no quiero esto, Sí. no quiero esto para mí. Entonces, usted puede decirnos en este momento la inocencia. Y se ríe. Ese barco ya salió hace mucho partió tiempo, hace esta inocencia ya la perdí años. hace mucho tiempo. Y es una objeción justa, ¿no? De decir, inocente, ya no se puede, ya viví mucho, ya para mí no aplica. Ya para mí no aplica. Ya para mí no aplica porque yo ya tengo mis años y la inocencia ya para mí no aplica. Ya, porque he vivido cosas he vivido por decisión propia o porque me resonó la situación, cosas muy difíciles donde la inocencia se pierde, donde quizás tuve una curiosidad mal dirigida, donde hay mucho dolor, donde hay errores repetidos, donde digo, inocente yo, ya no más. Y aquí es donde... Pero precisamente es donde el Evangelio viene y nos dice, ¿no? Que debemos nacer de nuevo, que esa obra se debe hacer, que esa obra que hizo Cristo la está sembrando en nosotros para que nosotros nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Claramente, porque no va a empezar el Evangelio en ese pasado difícil que tuvimos. Que todos hemos tenido. Que está viviendo, que ha vivido y se encuentra aquí y me dicen, ¡buah! La inocencia, ¿qué me van a decir a mí si yo lo perdí hace años? No es eso. Jesús viene y te dice, si no nacieres de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Finalmente es justamente lo que el Señor dice. Morir a nosotros, a esa persona que éramos, porque ya no queremos ser, y nacer de nuevo. Jesús no vino a hacernos mejores. Vino a darnos una nueva naturaleza, a hacernos nuevos, limpios, puros, nuevos, a dejar a ese viejo hombre que dejamos ahí atrás, hacerlo morir cada día. Entonces no es hacer, es nacer para ser inocentes, encontrados sin culpa en él. Y aquí es donde también tenemos que recordar algo súper importante, que no depende de nuestra fuerza. Yo me esfuerzo todos los días para regresar a la inocencia que tuve hace años, ¿no? No es eso, es Jesús. Jesús limpiándonos, sino ese espíritu que nos limpia y nos renueva, el Señor ese que nos renueva día con día y que debemos acogernos a Él para que no sea que nos limpie, para que Jesús, porque Jesús precisamente lo analizábamos antes cuando estábamos preparando el episodio de hoy, que Jesús no mejora al hombre viejo, o sea, porque es algo complicado, ¿no? Porque pensamos eso, que el Señor vino a hacerme mejor persona. Sino que el Señor Jesucristo vino a
hacer de nosotros un nuevo ser. Un nuevo ser. O sea, el nuevo hombre, el viejo hombre muere cuando conocemos a Cristo. Cuando lo conocemos, renacemos, nacemos nuevamente. Claramente. Y no es ese como que pedirle al Señor, ay Señor, hazme nuevamente todos los días. Ajá, No. sino que hacer morir ese hombre y hazme nuevo, pero cada cosita pequeña que nos ata a lo que fuimos, porque cuando decimos al principio que es la obra del Señor, eso toma meses, Sí. toma quizás años, pero es un trabajo de hacer morir el viejo hombre todos los días, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se ve entonces esa inocencia, entre comillas, restaurada, ¿no? Sí, porque hemos visto las cosas que no deben ser, cómo son los niños, pero cómo se vería ya restaurada, ¿no? Uh-huh. Veíamos también en nuestra investigación de este capítulo de hoy, veíamos que un autor, Roca Palop, decía, la inocencia es candor, Uh-huh. es limpieza, sencillez, dulzura, transparencia, nobleza, Ternura. o sea, Hasta muchas nos pareció cosas. curiosa la palabra espontaneidad. Espontaneidad también aparecía. Claro, ¿sí? porque justamente característica de un niño que tiene, que es como que, si te quiere decir te amo, te dice te amo. Y todos dicen como que, wow, ese niño me ha partido el corazón porque de la nada me ha dicho te amo. Es espontáneo. Claro. Surge tan Y espontáneo por eso del es niño. que, claro, ¿no? El apego al niño, pero esa inocencia que de repente te va a venir a decir a un extraño, te amo. Pero sí puede ser, dale una sonrisa. Porque aún ahí se nota que no es con mala intención. A veces una persona sí necesita una sonrisa, sí necesita esa frescura con la que la inocencia vive la vida. Una vida libre de culpas. Sí. Una vida libre de culpas. Que se puede vivir Que en se la puede madurez. vivir. Sí, exactamente. No es que solamente sea parte de la niñez. Ajá. No, sino se puede vivir ahora. Se puede, porque obviamente el Señor hace obras nuevas y nos restaura, nos hace nuevos básicamente. Entonces podemos tener esa inocencia. Claro, y el vivir desde una inocencia restaurada por el Señor evita males que otros no ven. El hecho de cuando actuamos con mala intención, cuando decimos y manipulamos, nos evitamos males. ¿Qué vida sana puede tener una persona que esté en una relación tóxica? Sí. Ya que tú la generes o que seas efecto de otra persona, ¿no? Pero tú la alimentas. Entonces, ¿cómo puedes vivir una vida tranquila, sin culpa? Decir, si hoy, le decía justo a David en un momento, si hoy el Señor te dijera hoy, vamos a revisar todos los pensamientos que has tenido, porque quizás acciones no hemos tenido, los pensamientos, ¿estaríamos libres de culpa? Precisamente. ¿Verdad? Es como eso, ¿no? Y entonces venimos y Dios quiere que actuemos desde la luz, donde a la luz de la verdad, mi accionar no tiene cola. No pueden por qué inculparme porque yo hago lo posible de actuar sin doble intención. ¿Sí? Sin malintencionadamente, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra Adán y Eva también. Sí, precisamente lo veíamos, ¿no? Porque cuando estamos preparando esto, decíamos, wow, la inocencia que tenían Adán y Eva en sus inicios, ¿no? Antes de que se perdiera esa inocencia. De la desobediencia, como lo leemos en Génesis 2:25, y estábamos ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, estaban totalmente desnudos y ellos no se percataban, porque esa inocencia que con los que los había creado, el Señor los había creado perfectos, con todas las virtudes intactas, con todo el plan perfecto. Ellos habían sido creados para vivir y disfrutar, y entonces ahí vemos que la inocencia no era solo física. Era moral, espiritual y relacional. Claro, porque cuando fueron, dice, abiertos en Génesis 3:7, cuando fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, dice. Que estaban desnudos, porque antes no conocían, no se percataban de eso, ¿no? Porque no lo era, o sea, no era la intención de decir, tapémonos. La vergüenza justamente aparece cuando dejamos de ser inocentes, cuando actuamos de una forma que está a la luz de Dios incorrecta.
ahí es justamente donde se ve que sentimos vergüenza, ¿no? Como que hay cosas que tú haces que te da pena decirlas porque no son dignas. Pero a ver, aquí cabe también otra ocasión, ¿no? De que muchas veces deberíamos sentirnos avergonzados de cosas que hemos hecho, pero no lo sentimos. Porque ya se hace una callosidad, ¿no? Sí. De esta es la forma en la que soy, esta es la forma en la que he actuado, o me sienten de hecho orgulloso de actuar con malicia, de actuar con engaño. Ya te sientes ya invulnerable, ya es como que invulnerable, ¿no? Tengo esa coraza, ese caparazón que me cubre y ya no me hace sentir culpa por nada, duermo tranquilo, duermo bien con las cosas que he hecho. O eso dicen, porque en realidad te pesan. Te pesan. Nadie sabe lo que tienes en el corazón de cada uno, solamente Dios puede ver lo que tienes en el corazón. Y tú conoces la culpa que vas cargando por ese mal accionar que llevas acarreando quizás por años, o que sabes que lo haces mal, pero aún así quieres actuar de forma malintencionada. Pero la buena noticia, después de todo esto, ¿no? Sí. Después de toda la charla que les hemos dado, hay una buena noticia. Hay siempre buenas noticias. Siempre. En Cristo siempre hay buenas noticias para nuestra vida. Buena noticia, ¿no? Que la inocencia no está perdida en Él, Él la restaura, ¿verdad? Él, lo que se perdió en el Edén, se recupera en Cristo, cuando nos entregamos a la obra de Él. Para Él podemos recuperarla, pero poniendo nuestros ojos, nuestra mirada fija en Él. Justamente. Y así es como morimos a ese viejo hombre y nacemos a un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y al final, para que no se nos olvide, tenemos este reto semanal. Sí. ¿Cómo es? Esta siembra de la semana. Así es. Y hoy tenemos 3 cositas. Sí. Una tarea. La primera tarea es durante el día, ¿no? Ver aquellos pensamientos, esas intenciones, esas reacciones, lo que les decíamos al principio, esas 2 palabras importantes, ver y apartarse. Ver primero durante el día esos pensamientos, intenciones y reacciones, y apartarnos de ellas, antes de que se conviertan en un actuar, antes de que ese pensamiento que tenemos ahí en nuestra cabeza nos inunde, apartarnos de él. Antes de que esas intenciones que tenemos maliciosas, malas, de actuar de doble sentido, pasivo-agresivas, alejarnos, apartarnos de ellas, de esa acción. Antes de nuestras reacciones impulsivas, esas reacciones que tenemos de o le voy a echar el carro por encima, o no, apartarnos de eso. Y ese es el primero. El segundo es la aplicación diaria, ¿no? De antes de responder esto, justamente decir, estoy reaccionando con malicia. Justamente es casi lo mismo lo de arriba, ¿no? Ver reacción, pero decir, no, esto es con malicia, no, esto es hacer filtro. Antes en tu trabajo, antes de enviar ese correo, así como que estoy haciendo el trabajo que tú que no has memes, hecho. ¿no? Gracias por comunicarme, pero estoy haciendo tu trabajo, así que muchas gracias por comunicarme antes de hacer eso. Ese es pasivo-agresivo. Pero al final es esto, y esta es la clave de todo, ¿no? Porque, no, como dijimos al principio, no es en nuestras fuerzas. Es Jesús que nos hace nuevos. Entonces, una oración. Pedirle al Señor. Pedirle en oración, Señor, no puedo solo realmente, hazme nuevo. Pero hazme nuevo, o sea, que tú también, o sea, que lo interiorice, ¿no? Ese hazme nuevo no es como que todos los días, ay Señor, ayer no funcionó, hazme nuevo otra vez. Y otra vez, en la mañana, hazme nuevo. No, es también... De verdad, intencionalmente, con una pureza de intención, decir, hazme nuevo porque ya no quiero ser lo que fui. Porque ya no quiero que mi vida se rija por mi pasado, sino que se rija por lo que tú tienes para mí. Lo que estás generando en mí. Entonces, esas virtudes que estás desarrollando un carácter, ¿verdad? Un carácter de verdad. Exactamente. Entonces, ya para cerrar, veíamos que la inocencia no es ingenuidad. Para nada. Es libertad de culpa en nuestras acciones. Lo que nosotros hacemos, no es que voy a dejar que me ¿cómo dicen la palabra? Que me pisoteen, ¿no? Que me hagan aquí, que me hagan allá. Y
bueno, más adelante vamos a decir que pon otras mejillas, si te pegan una mejilla pon la otra, ¿no? Esa es otra virtud, Sí. pero el hecho no es que nos vamos a poner a pelear, sino que mi actuar, mis acciones sean libres de culpa, Sí. que yo no lo haga con malicia, con engaño, con juicio, con prejuicio, con mala intención. Y también la inocencia no es ignorar el mal, sino es apartarnos de él. Finalmente, la inocencia es el ser. El ser. Eso que nos quede muy claro, que la inocencia es el ser inocente. El ser Inocente, el ser libre de culpa, libre el de culpa. actuar acorde a una persona que está libre de culpa, que solo Jesús puede devolvernos ese ser. Devolvernos ese ser. Y así seguiremos caminando. Un camino hacia el carácter de Cristo. Así que eso es todo. Vamos a orar y a despedirnos de este episodio del día de hoy. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Padre amado, Señor, te pedimos por esa inocencia, que seas tú haciéndonos de nuevo, dejando que nosotros dejemos ese pasado, dejemos ese viejo hombre atrás, Señor, y todo por tu gracia, todo por tu amor, todo por tu sacrificio, Señor. Te lo encomendamos, lo ponemos en tus manos, Señor. Que estas virtudes que estamos aprendiendo, Señor, semana a semana, sean un paso más, un caminar más a acercarnos a ese carácter tuyo, a cómo eras tú, esas enseñanzas que nos has dejado tú para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que haces en nuestra vida, por las cosas que vemos, por las que no vemos, pero sabemos que tú estás actuando. Y lo que te pedimos de corazón, Señor, día con día, esas cosas que te pedimos, Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a mejorar, porque no podemos hacerlo solo. Solamente con tu divina providencia, con tu amor, con tu fuerza, Señor, podemos hacerlas. Gracias, Señor, por eso. Y si usted que está escuchando este capítulo de hoy, este episodio de Cultivando Virtudes en el día de hoy, ha sentido ese llamado, ese toque en su corazón, y esto que hemos dicho hoy, ha sentido que ha sido Dios hablando su vida, le invitamos a que en este momento pueda repetir estas palabras después de mí, diciendo: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones, por el amor que demostraste al enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Reconozco todos mis pecados, Señor, y te los entrego a ti para que tú me hagas nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por hacerme un hombre nuevo en el día de hoy. Gracias, Padre, por las bendiciones y el amor que demuestras sobre nuestro hogar y sobre todas las personas que nos están escuchando. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Así que seguimos por aquí. Nos vemos la próxima semana con una virtud nueva. Así es. Si tiene algún comentario, alguna duda, no le queda claro algo, escríbanos, que estamos pendientes siempre de nuestros comentarios. Y no se olvide de compartir este mensaje con aquella persona que usted considere que le puede ser de bien, le puede ser de bendición para su vida, así como lo está haciendo para nuestra vida, que pueda ser de bendición para más personas. Así es. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta Bendiciones. luego. Hasta luego.